Bueno, buenas noches a todos. Voy a ir llamando uno por uno, le hago las respectivas preguntas del examen y una vez finalice el examen de esa persona, le doy sus 3 notas y se va desconectando, ¿ok? Trataré de avanzar los que más puedan el día de hoy y los que no alcancen serán evaluados mañana en la primera clase, en la primera hora, perdón, de la clase. Y luego en la segunda hora de la clase finalizaremos hablando de las cooperativas. Entonces, inicio con todos en suspenso. ¿Con quién, profe? ya, permítame que está abriéndome el archivo. Ah, perdón, yo. Ya, permítame un momento. Bueno, inicio con Edwin Arley Ramírez. Edwin Arley Ramírez. Nuevamente, Edwin Arley Ramírez, te voy conectado. Tienes el micrófono cerrado. Ramírez. Doctor, es que voy manejando. ¿Me regaló unos 10 minutos? Bueno, te paso. Se supone que la clase empezó hace 18 minutos. Sigo con Guillermo Salamanca. Ojo, porque si la mayoría van a empezar, que no se pueden conectar, que no están, que esto, que lo otro, que pito, que flauta, que fue que mi abuela tuvo un aborto, no sé qué, no puedo hacer el examen ahora, voy siguiendo, ¿ok? Y así que todos tienen que estar preparados para presentar el examen hoy. Y mañana evalúo los que falten en la primera clase y tienen que ser menos de la mitad, máximo el 35% de las personas que no pasen hoy, ¿ok? Así que lo digo para que tengan eso presente y no empiecen entonces todo o la mayoría a excusarse. Guillermo Salamanca. Guillermo Salamanca, te veo conectado también. Profe, buenas noches. Guillermo Buenas Salamanca. noches. A ver, Salamanca. ¿Qué sociedad trabajaste? Prende la cámara. Colectiva, profe. El que esté evaluando, prende la cámara, por favor. Ya, profe. Número mínimo de socios en la colectiva. Ya prendo la cámara. Número mínimo de socios en la colectiva. Número de socios. Espera, recuerdo, profe, porque no lo tengo presente. Mínimo 2. En la sociedad
¿En la sociedad colectiva se requiere de junta directiva? ¿Sí o no? No, señor. No, señor. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el número máximo de socios? Lo máximo. Que no recuerdo si son 25, 5. Creo que es Listo. máximo 5. Bueno, tus notas son 3-5 la primera, 4-3 la segunda y 3-5 la tercera, ¿ok? Muchas gracias, profe. Sí, señor. Nos vemos en la clase mañana. Muchas Cristina gracias. Borda. Doctor, buenas noches. Cristina Borda, Buenas noches, Cristina. ¿Qué sociedad trabajaste? colectiva, doctor. A ver, Cristina, ¿cómo responden los socios en esta sociedad? Bueno, en la sociedad colectiva son los socios, son los colectivos o los gestores y los, Por bueno, eso, ¿cómo responden? ¿Cómo responden? con su capital, doctor, con su capital. Ahí Ellos tienes a son alguien que te está responsables. soplando. Y te está No, soplando. señor, estoy acá, es que estoy saliendo del trabajo, pero estoy acá en el carro, pues con mis compañeros de trabajo que no saben nada de esto. Y te están saboteando. Bueno. No, me están saboteando, no, los veo. Segunda pregunta. No, Sí, es Mayra. Sí. Segunda él está hablando pregunta. ya con otro, con su compañera de trabajo. Segunda pregunta. ¿La sociedad colectiva Sí, puede tener una duración indefinida? sí, Sí, doctor, sí, puede tener una duración indefinida. ¿Estás segura? sí. Sí, señor, sí puede tener una... ¿Te das cuenta que te Una- están soplando mal? La respuesta es No, no. es que, doctor, nadie me está soplando, ni acá están hablando con otra persona. No me están soplando, no, es que ellos ni siquiera saben Pero del esa es la tema. sensación que nos queda a nosotros porque estamos haciendo una pregunta que No, son de sí o no y no. están diciendo sí y se escucha en el fondo que da la Doctor, pero es grabación. que él está hablando es por teléfono. Listo, bueno, Bueno, siguiente es que pregunta. está atendiendo estudiantes, profe, no, en ningún momento Siguiente, están hablando. siguiente pregunta. Sí, señor. A ver, siguiente pregunta. Sí, señor. ¿La sociedad colectiva requiere revisor fiscal al momento de constituirse? No, señor. No requiere, Ok. no requiere revisor Listo, fiscal. No es necesario. tus notas son un 4 la primera, 4-3 la segunda y un 3 la tercera. Gracias, doctor. Ok. Sigo con Oscar Amaya. Doctor, si quiere preguntarme otras sociedades, pues. No tengo porque, tiempo. pues, La máximo 3 preguntas por cada uno. Después me perfecto, invocan doctor. Bueno, derecho a la muchas igualdad. gracias. Oscar Amaya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Oscar. Se va preparando Javier Nicolás y Jorge Armando Bacares. Javier Nicolás Gil y Jorge Armando Bacares se van preparando. A ver, Oscar, ¿qué sociedad trabajaste? Colectiva. ¿También? ¿Cómo Sí, responden los socios en la colectiva? Solidariamente e ilimitadamente por las operaciones sociales o pues por lo que hayan aportado. A ver, ahí está revolviendo que puede ser blanco y negro al tiempo. O es una o O es sea, otra. no, solidaria e ilimitadamente, perdón, Ok. si la confundo. Siguiente pregunta. Defíneme qué es una sociedad según la norma. Es, pues, según la norma, pero el profe piensa un momento. Es la unión de varias personas naturales para crear una persona jurídica, o cuando dos o más personas en forma otorgan conforme dos o más personas conforman pues uno de los tipos de sociedad. No, profe, me confundí. Ok, siguiente pregunta.
¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil? Cámara de Comercio. Ok. Listo, tus notas son 3.8, 4.3 y 3.3. Gracias, profe. Ok, sigo con Javier Gil Rodríguez. Sí, señor, buenas tardes. Ok, Javier Nicolás. ¿Qué sociedad trabajaste, Javier? Tiene el micrófono cerrado, Javier. Javier Nicolás. Doctor, disculpe, qué pena, es que voy camino. Sociedad colectiva. ¿Puede prender la cámara, por favor? Defíneme qué es sociedad, según la norma. Doc, qué pena, es que voy por la calle, no lo escucho muy bien. Entonces aplazas. Ok, sigo entonces. Jorge Bacares. Jorge Armando Bacares. Profe, qué pena, es que voy acá, voy manejando, doctor, y no he podido Cero parar. y van como 4 que me sacan alguna excusa de lo que voy llamando. Y ya lo he advertido desde el primer día que el examen era oral. Debieron tomar las precauciones para que pudieran estar a las 6 conectados sin interrupción. ¿Qué tal entonces cuando volvemos a la presencialidad? Andrés Felipe Cubillos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Andrés. A ver, Cubillos, defíneme qué dice la norma. Dime qué dice el Código de Comercio definiendo una sociedad comercial. Una sociedad comercial nace de la celebración de un contrato entre, pues, ya sean personas naturales o jurídicas, las cuales se comprometen a dar unos aportes, bien sean en bienes, servicios o económicos, con el fin de que a un futuro se puedan repartir como unas utilidades o unas ganancias. Ok. ¿Qué clases de aportes existen? De aportes a capital. O sea, ¿cómo puede ser el aporte de los socios? ¿Cómo puede ser? En dinero, en trabajo o en bienes. Ok. ¿Cómo se le llama cuando el aporte es en trabajo? ¿Aporte de qué? En trabajo, no. Empieza por la 4ª letra de tu primer apellido. Ya sería como algo más industrial, no sé. Ah, exacto. Tu primer parcial no pude abrirlo, ¿no? Sí, sí, señor, su merced me envió que no pudo abrirlo y efectivamente yo revisé y en el correo que yo envié tampoco me cargó. No sé si fue un problema de pronto al momento de cargarlo. Bueno, le voy a poner la nota, esta nota también en la del primer parcial. Perfecto.
Tus notas son 4-3, 4-3, 4-3. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ok, Loren Verónica Bello. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Se prepara Luz Miriam Hernández y Daniela Tautiva. A ver, Loren, no te veo. Estoy... Ya, ¿Me ahora ve, sí. doc? Ahora sí, ahora sí. A ver, Loren. Señor. El capital, ¿cómo se clasifica en las sociedades anónimas? ¿Qué tipos de capital hablamos en la sociedad anónima? Ay, ay, ay. No. Me cortó. Capital tal y capital tal. ¿Será de acciones de igual valor? Capital Como tal, lo que me dio mi capital recuerdo. tal y capital tal. ¿Qué Capital, tipo, no, qué tipo recuerdo el capital de acciones de igual valor. qué tipo de El de sociedad hiciste? colectiva. A ver, ¿cómo le llamamos a la representación del capital? ¿Cómo se le llama a ese capital en la sociedad colectiva? No, ya estoy nerviosa ahí. Ese capital en la participación de todos los miembros que constituyen la sociedad. Por eso, ¿cómo se llama? Tú me El estabas capital se mencionando llama acciones. El capital se llama acciones. acciones es en las anónimas. Cuando constituimos En la colectiva no puedes hablar de acciones. ¿Cuál es el número máximo de socios en la colectiva? 5 ¿Estás segura? y el mínimo 2. Si te estoy preguntando el máximo, solo el máximo. ¿Estás segura que sea un 5? 25. ¿Estás segura? No, doc. Última pregunta. En la sociedad colectiva, ¿quién tiene la administración de la sociedad? Todos los socios. Ok. Tus notas son, primera nota 4, segunda 4-3, tercera 2-5. Sigo con Luz Miriam. Luz Miriam. Buenas noches, Doc. Luz Miriam me está diciendo que ella apenas está llegando a la casa, que no se ha podido conectar. Daniela Tautiva. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se preparan Bruce Van Master, Cristian David Pérez y José Alejandro Castrillón. A ver, Daniela, ¿qué sociedad trabajaste? Sociedad por acciones simplificada. ¿Cuánto es el tiempo para el enervamiento de una causal de disolución de la SAS? Uy, doctor, no sé. No recuerdo. La sociedad por acciones simplificada puede constituirse sin objeto social. Sí, señor. ¿Estás segura? Sí. Ojo a la pregunta. La sociedad por acciones simplificadas puede constituirse sin objeto social. No, no, señor. No, perdón, no. Ok. Siguiente pregunta.
En la sociedad por acciones simplificadas se requiere de junta directiva. No. Ok, listo. Tus notas son 4.8, 4.3 y 3.7. Ok. Ok, doctor. Listo. Sigo Gracias. con Bruce McMaster. Bruce. Cristian David Pérez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Cristian, ¿qué sociedad trabajaste? Sociedad limitada, doctor. Ok. A ver, Cristian, ¿cómo se le llama al capital, a esa representación del capital en la sociedad Aporte. limitada? Sí, a esos aportes, ¿cómo se les llama? Ah, su madre. No, se me escapa ahorita. ¿Acción? ¿Qué diría yo? Acciones es de la anónima. ¿Cómo responden los socios en la limitada? De forma limitada, solamente con el patrimonio invertido en la sociedad. ¿Quién administra la sociedad limitada? Un administrador. O sea, un tercero. No, es parte de los mismos socios. Ok. Listo, tus notas son 3.5, 4.3 y 3.7. Vale, doctor, gracias. Ok, sigo con José Alejandro Castrillón. Castrillón. José Alejandro Castrillón. Sigo con Ricardo Alfaro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Se preparan Pedro Antonio Romero, Julián Montañez y Dairo Bonilla. No te veo, Ricardo. Sí, doctor, acá estoy. Que no prendió la cámara. Ya. ¿Qué sociedad trabajaste? Sociedad por acciones simplificadas. Ok. A ver, Ricardo, en la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el tiempo para el enervamiento de una causal de disolución? Pues digamos que el límite, bueno, el tiempo. Ajá. El tiempo para el enervamiento. Bueno, para constituir y pagar el capital son de 6. No. ¿No? Enervamiento de una causal de disolución. Bueno, el enervamiento son las causales, ¿cierto? El enervamiento es subsanar una causal de disolución. Bueno, listo. Entonces, cuando, digamos que podría ser, voy a dar con un ejemplo. En caso que el capital, la compañía está dando pérdida del 50%, ¿cierto? Entonces, cuando Por los eso, socios... cualquiera que sea la causal, hay Exacto. un plazo que dice la norma que tienen para enervar esa causal. Ok. El plazo es Listo. tantos meses. ¿Cuántos meses? La causal, pues primero que todo está determinada en los estatutos, ¿no? En el cual se determina cuáles son las condiciones. Y esa causal tiene para ser subsanada de 6 a 18 meses. Tiene 18 meses. 18 meses. Sí, señor. Listo. Siguiente pregunta. En la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir diciendo que el objeto social va a ser desarrollar cualquier actividad que la ley permita. No, porque digamos que aunque sea tenga la responsabilidad limitada, la norma sí determina que se debe determinar cuáles son la razón social o la actividad que va a desarrollar.
Entonces, digamos que ni esta ni otra se podría constituir, pues, sin determinar cuál va a ser la actividad que va a desarrollar. Ok. En este tipo de sociedad, ¿cómo se llama o cómo se clasifica el capital? Sería capital pagado, suscrito. Está en pagado y suscrito. Ay, ¿cuál más? Y se me escapa uno. El capital pagado, suscrito y... Ah, Dios mío. Se me va. Se me va. Capital suscrito, pagado y... Oh, por Dios. No se me puede ir. Autorizado. Sí, Ok, muy bien. sí, señor. Listo, Ricardo. Tus notas son un 3.8, un 4.3 y un Sí. 4.4. Ok, gracias. Un Ok, gusto. sigo con Pedro Antonio Romero. Doctor, muy buenas noches, cordial saludo para todas y todos. Y bueno, aquí estamos presentes, Buenas firmes. noches, don Pedro. Se preparan Julián Montañez, Dairo Bonilla y Janet Rodríguez. Don Pedro, defíname el concepto de sociedad. El concepto de sociedad. Bueno, el concepto de sociedad es de donde hay una celebración, ¿cierto? Donde hay varias personas en esta sociedad y donde vamos a ganar de pronto unos activos, un dinero. ¿Pero celebración de qué tipo? ¿Un bautizo, un matrimonio, una primera comunión? ¿Qué tipo de celebración? ¿Un grado? Bueno, un grado. Si quiere, vuelva, rebobine otra vez y empieza otra vez con la definición. Me dice, doctor, que la sociedad. Sí, el concepto de ¿Qué sociedad. es una sociedad? Ajá, exacto. Exacto. Pues una sociedad nace de una celebración de un contrato donde hay ganancias, ¿cierto? En la sociedad, doctor. ¿Qué sociedad trabajó? Colectiva. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la colectiva? En la colectiva son parte de 2. El máximo. Máximo 25. ¿Estás seguro, Pedro? 25 o 5. Bueno, no tengo definido 5 o 25. Cualquiera de las dos opciones está mal. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tipo de sociedades anónimas. Por eso, ¿cuántos tienen que ser el equipo en el máximo? sociedad? Estoy preguntando el máximo. ¿Cuánto sería el máximo? El máximo, pues yo creo que para hacer una sociedad parte de 2 personas, ¿cierto? Por eso, pero yo no entiendo por qué si hablo de máximo se pegan del mínimo, de lo opuesto. Sí, yo creo que 2 o más personas, doctor. Indefinido, sin límites, no hay. Muy bien, más. indefinido, sin límite, ese es el máximo, no hay máximo, ¿ok? Si me dicen bueno. no hay máximo, indefinido o sin límite, son sinónimos, ¿ok? Bueno, doctor.
Vamos a ver si contesta la siguiente pregunta. Pedro. Bueno, doctor. Deme un ejemplo de qué tipo de sociedades civiles existen. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿puedo nombrar la de capital sociedad? Tipos de sociedad. Sociedad anónima, sociedad por acciones Ojo, lo simplificadas. opuesto. ¿Qué tipo Lo de opuesto. sociedad civil? No las mercantiles o comerciales, las civiles. Deme un ejemplo. Por eso, colectiva, ¿no? Anónima. Esas no son civiles, esas son las comerciales. Ah, esas son las comerciales, doctor. El código de la sociedad de la compañía. Bueno, un contrato por que dos o más personas estipulen, ¿no? Por eso, pero ¿cuál? Simplificada. No. No. Me están mencionando solo las comerciales y quiero un ejemplo de las civiles. Todo lo opuesto. Ya. Bueno, por ejemplo, club, Cruz Roja, fundación. Exacto, ¿no? una fundación sería una sociedad civil. Una fundación, sí, un club, una... No, Edwin. Por ejemplo, Cruz Roja. Te voy a dejar de último para que sea serio. Voy a seguir con los que estuvieron aquí puntuales, conectados. Ok, Pedro. Listo, Pedro. Las notas son 3-3, 4-3 y 4-3. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amable. Okay. Julián Montañez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se preparan Dairo Bonilla, Janet Rodríguez y Carolina Espinosa. Montañez, ¿qué sociedad trabajaste? Trabajé en comandita simple. Ok. ¿Qué tipo de socios hay en la sociedad en comandita? Hay dos categorías. Uno es socio gestor y socio comanditario. Ok. Háblame de cada uno de los socios. ¿Cómo sabemos quién es un socio comanditario y quién es un socio gestor? Un socio gestor es el que tiene, el que administra la sociedad, tiene una responsabilidad ilimitada, y el socio comanditario es quien hace los aportes, que se llaman cuotas en este caso, y tiene una responsabilidad limitada. ¿Cómo se llama la participación de eso o esos aportes que tiene el socio gestor? El socio gestor entonces sería industrial porque aporta en trabajo. Sí, pero a ese se le da un porcentaje. A esa participación, ¿cómo se le llamaría? No entiendo la pregunta. Qué pena, doctor. ¿Cómo se le llama a los aportes que hace el comanditario? El comanditario se llaman cuotas.
¿Y cómo se le llama al gestor? Pues creo que se llama industrial porque va a ser un aporte en trabajo. Sí, pero igualito no así haga un estoy- aporte en trabajo, ese aporte se le da una valoración económica para que al momento de utilidades sepa qué porcentaje tiene. Entonces esa valoración de ese aporte, el hecho de que sea en trabajo no significa que no tenga una valoración económica. O sea, entonces, ¿cómo se llama esa parte de ese aporte? Creo que partes de interés. Ok. Listo. Julián, primera nota 4.3, segunda nota 4.3, tercera nota 4.4. Gracias, doctor. Dairo Bonilla. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Dairo. Dairo, define más sociedad. La sociedad, según el código, es un contrato donde dos o más personas se comprometen a aportar dinero o otros aspectos de carácter económico, como pueden ser bienes o industria, a fin de desarrollar una actividad o empresa y repartirse posteriormente unas utilidades o ganancias. Del artículo 110, donde dice lo mínimo que debe llevar el documento de constitución, mencióname cuatro aspectos que deba llevar ese documento de constitución de la sociedad. Bueno, uno sería el nombre, los apellidos, identificación y domicilio de los socios, la clase de sociedad que se constituye, el objeto de la sociedad y también de pronto pues las causales de liquidación de la misma sociedad. Y pues otro pues sería también el capital social. El capital social pues es como para agregar otra de las que señala el artículo 110. ¿Cuáles son las sociedades de personas? Las sociedades de personas son la sociedad colectiva y la sociedad limitada. Únicamente. Ah, y las sociedades en comandita, doctor. Bueno, la nota de tu examen sería un 4. ¿Ok? Pero como te debo un 0.5, entonces te voy a poner 4.5. Ok, profe. La primera nota es un 4.8, la segunda un 4.3, la tercera un 4.5. Ok, profe. Muchas gracias. Muy amable, profe. Yanet Rodríguez. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Yanet. Se preparan Carolina Espinosa, Omaris Romero y Ana Cristina Garzón. A ver, Yanet. Señor. Número mínimo de socios en la encomandita por acciones. Comandita por acciones. Comandita por acciones son 5. ¿Estás segura? Sí, señor. Última palabra. Sí, señor. Siguiente pregunta. En la sociedad en comandita simple, ¿cuánto es el máximo de socios? Comandita simple. Pueden ser uno o varios socios. No tiene límite de socios. Siguiente pregunta. Ay, no piense No. tanto, doctor. A ver. ¿Cómo se le llama la participación
¿Qué tiene el socio comanditario en la sociedad comandita por acciones? La participación. Sí. No. No sé, doctor. No sé. Tú respondiste una buena. Participación. Las participaciones. O sea, a esos aportes que hacen los socios comunitarios, ¿cómo se les llama? Pues, en la comandita por acciones. ¿comanditarios? Los socios comanditarios hacen unos aportes. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a esos aportes que ellos están haciendo? O sea, ellos van a decir, tenemos tanto porcentaje representado en tantas ¿qué? Capital, se le llama capital. No. No. Bueno, primera nota 4, segunda nota 4.3, tercera nota 2.5. Carolina Espinosa. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, Carolina. A ver, Buenas Carolina, noches. ¿cómo se le llama a esos aportes que hacen los socios comanditarios en la encomandita por acciones? Acciones. Exacto, la misma palabra, la misma pregunta tiene la palabra que es la respuesta, acciones, muy bien. Siguiente pregunta, ¿en la sociedad en comandita por acciones se requiere de junta directiva? La sociedad comandita por acciones. No, no, señor. Ok, siguiente pregunta, defíneme. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es una sociedad? Es un conjunto de personas que se reúnen en un mismo territorio para realizar una actividad económica, social, cultural, política. Y que hacen un aporte de dinero. A ver, otra vez, repíteme otra vez la definición. Sociedad puede ser la unión de dos o más personas para realizar alguna actividad de tipo de carácter económico, social, político, donde realizan algún tipo de aportes. Bueno, tu primera nota fue un 4, segunda nota un 4.3, tercera nota un 4. Gracias, profe. Omaris Romero. Buenas noches, sí, señor. Ok, buenas noches. Se preparan Ana Cristina Garzón, Oscar Cortés y Luz Mari Suárez. Trabajé la SAC, doctor. Ya va. A ver, Omaris. ¿Cuáles son las sociedades de capital? Anónima, limitada y SAC. La limitada también. No, la limitada no, perdón, comandita. ¿En comandita cuál de las dos? Comandita por acciones. Ok, siguiente pregunta. En la sociedad anónima, ¿quién administra la sociedad? En la sociedad anónima, ¿quién la administra? Sí. No lo tengo muy La cámara presente. apagada. Recuerdo que... ¿Cómo? Que no te veo, tienes la cámara apagada. ¿Me ve ahí? Sí, señor. Sí, ahora sí, ahora sí. Pues no recuerdo muy bien de la anónima. En realidad, tengo muy presente de ella es que no puede negociar como tal en la bolsa. Eso es como lo más presente que tengo, que es la única de las sociedades que no puede negociar en la bolsa.
Al revés. Se Pero cierra la categoría. yo estoy preguntando es por la representación. ¿Quién la administra? Los administradores. Sí, por eso, pero el administrador tiene que ser un socio o puede ser un tercero. El socio gestor. En la sociedad anónima. No tengo muy presente la sociedad anónima en realidad, doctor. En la sociedad por acciones simplificadas. ¿Quién la administra? Sí, señor. En la SAS la administra la Junta, el representante legal. Y si no Igual puede ser, cuando pregunto que quién la administra es a que si debe ser un socio o que si puede ser un tercero. ok, puede ser un tercero en la Junta Administrativa de representante legal como tal en ambos casos, ¿no? ¿Cuál junta administrativa? En las sociedades no existe ninguna junta administrativa. A ver, ¿y el número mínimo de socios en la SAS? En la SAS tiene un número mínimo de socios de 2 y máximo es libre, ya que la única que tiene ¿Estás segura que limitaciones mínimo son 2? en la SAS? Sí. Perdón, en la SAS 1. Y máximo no tiene límite, ya que la única que tiene límite es la limitada. Primera nota un 4, segunda nota 4.3, tercera nota un 4. Gracias. A Cristina. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Señor. A ver, Ana Cristina. Primera pregunta. ¿Cómo se le denomina a esos aportes a capital que hace el socio comanditario en una sociedad en comandita simple? Los aportes, las acciones, doctor. En la sociedad en comandita simple. Sí, señor, las acciones. No. Siguiente pregunta. Si el objeto de la sociedad es ilícito, ¿eso se puede sanear? Si Te es escucho mucho ilícito. ruido de fondo. No te escucho bien. Es que, qué pena, doctor, es que estoy aquí con el niño. Si es que, doctor, discúlpeme. Que si la sociedad tiene dentro de su objeto, el objeto social ilícito, entonces, ¿cuál sería la sanción por tener el objeto ilícito? Es insaneable, doctor. Por eso. Tienen, Entonces, ¿cuál es tienen la nulidad consecuencia? absoluta. Ok. Quieto, Matías. Primera nota 3.5, segunda nota 4.3, tercera nota 3.7. Gracias, doctor. Y Oscar Sí, Cortés. Quédate quieto. Oscar Cortés. Buenas noches. Presente, profesor. Ok, buenas noches. Buenas noches, Se preparan Luz Mari Suárez, Mara Alexandra Peralta y Wilson Rincón. A ver, Oscar Cortés. ¿Qué sociedad trabajaste? Nosotros trabajamos la sociedad por acciones simplificada, doctor. Ok. ¿La SAS puede cotizar en bolsa? ¿Puede negociar sus acciones en la bolsa de valores? No, señor.
¿Qué tipo de acciones puede emitir una sociedad por acciones simplificadas? Perdón, doctor, ¿qué tipo de acciones puede qué? Puede emitir las SAS. Ninguna. No puede emitir ningún tipo de acciones. ¿Estás Pues, seguro? doctor, pues yo estoy seguro que no, doctor. ¿Estás seguro? Cuando se constituye, pues, las puede emitir, pero no las puede negociar, doctor. O sea, no, son acciones de igual valor cuando uno la constituye, doctor. Pero que yo sepa que se puedan negociar. Seguro. O sea que entonces si 5 personas o 10 personas constituyeran una SAS, ninguno puede vender las acciones porque no puede negociarlas, según tú. Ah, no, pues doctor, ya como pues depende de las normativas que tenga la empresa en la constitución, sí se puede llevar a cabo. Pero es que no se puede negar el No derecho a son la negociables negociación. solo en la bolsa, doctor. En la bolsa no son negociables. Pero yo no estoy preguntando en la bolsa, yo estoy preguntando que qué tipo de acciones puede emitir la sociedad. Pero ya, doctor, pues usted sabe que este tipo de acciones puede emitir No te escucho, se te escucha entrecortado. acciones con dividendo y no te escuché ¿ya me nada. escuchado? Ahora sí. Ya, doctor. Ahora sí, repite. Usted me dice que qué tipo de acciones pueden ser. Pueden ser tipos de acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual o acciones de pago. Y las básicas no las mencionaste. La más común. Se te escapó. La ordinaria. Recuerdo. La ordinaria. Esa es la principal que emiten las sociedades de capital. Las ordinarias. Siguiente pregunta. A ver, siguiente pregunta. Sí, dígame, doctor. En la sociedad por acciones simplificadas, necesariamente hay que colocar la duración de la sociedad. En las acciones simplificadas es necesario, no señor, no es necesario. ¿Por qué? O sea, está bien, pero ¿por qué? La razón por qué. ¿Por qué no es necesario? Ajá. Pues lo dice la ley, doctor. Código del comercio, creo que está, doctor. Bueno, tus notas son 4.8, 4.3 y 4.3. Vale, doctor, muchas gracias. Muy gentil. Ok, Luz Mari Suárez. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Luz Mari. Se preparan Mara Alexandra, Wilson Rincón y Diana Castaño. No te veo, Luz Mari. Ah, bueno, ya te veo. Ya te veo, Luz Mari. A ver, Luz Mari. Defíneme la sociedad. Una sociedad es un contrato entre dos o más personas que dan aportes en dinero, en bienes o en trabajo con el fin de luego tener utilidades y con ello después formar una persona jurídica. Mencióname 4 requisitos que deba llevar los estatutos de la sociedad. Debe tener pues el nombre de qué tipo de sociedad se está conformando. Debe tener
o sea, qué tipo de sociedad se está constituyendo, si es pues una SAS, una limitada, debe tener cuál es la dirección del domicilio principal y si tiene alguna sucursal en el exterior, entonces debe estar ahí. Debe tener los nombres especificados de cada uno de los socios con sus datos personales, correos electrónicos, nombres, direcciones y el objeto social. ¿Ok? ¿Es obligatorio que la sociedad coloque una duración en los estatutos? Estatutos, pues no. O sea que en general, es obligatorio decir la sociedad tendrá una duración o no es obligatorio. No, no es obligatorio, doctor. La respuesta es sí, es obligatorio. Bueno, tus notas son 4.3, 4.3 y 3.8. Perfecto, gracias. Sigo con Mara Alexandra Peralta. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Mara Alexandra. A ver, Mara Alexandra. En la sociedad en comandita simple, ¿cómo se le llama a los socios? ¿Qué tipo de socio hay? Socios gestores y comanditarios. A ver, ¿y cuánto es el número mínimo de socios en la comandita simple? ¿Cuánto es el número de 2? ¿Estás segura? ¿2 qué? Un gestor y un comanditario. Exacto, eso es algo diferente, ¿ok? Tus notas son 3.5, 4.3, 3.8. Gracias, doctor. Sigo con Wilson Rincón. Wilson Rincón. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches, aquí Wilson. presente. Ok, se preparan Aló. Diana Castaño. Buenas noches, doctor. Sí, ya, permíteme. Se preparan Diana Castaño, Gloria Muñoz, Juan Camilo Caro y Jesús Gómez. Ok, Wilson. Primera pregunta, Wilson. Doctor. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número mínimo de socios y cuánto es el número máximo de socios? El mínimo es 1, doctor. Y creo que no tiene límite. A ver, repíteme otra vez. Aló. El mínimo son 2. Y el máximo 25, creo, doctor. ¿Estás seguro que ese es el mínimo? Sí, doctor. Creo que sí. Siguiente pregunta. En la sociedad limitada, ¿quién tiene la administración? ¿Un socio o un tercero? Un socio. Listo, bueno. Cualquiera de los socios. Tus notas son 4, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 4, 3 y 4. Gracias, doctor. Diana Castaño. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Diana. La sociedad por acciones simplificadas requiere de revisor fiscal. Sí, señor. ¿Estás segura? No, sociedad, no, señor, no requiere de revisor fiscal. ¿En qué momento le surgiría la obligación a la SAS de tener un revisor fiscal? ¿Cuando cumpla qué requisito? Cuando
Cuando sobrepase los 3.000 millones. Ajá, ¿y cuándo más? Cuando tenga utilidades por ese valor, ¿y cuándo más? En caso de que llegara a necesitarse disolver por alguna situación. No. ¿Por los aportes? No. No, no sé cuándo más, doctor. Siguiente pregunta. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Dos. Y en la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número máximo de socios? No tiene límite. Ok, tus notas son 4, 3, 4, 3 y 4. Gracias, doctor. Gloria Yasmín Muñoz. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Se preparan Juan Camilo Caro, Jesús Gómez, Eduardo Rodríguez, Steven Rubiano y Albey Rodríguez. A ver, Gloria, Sí, señor. ¿qué sociedad trabajaste? Sociedad limitada. Ok. ¿Cuánto es el número máximo de socios? El máximo establecido 25 socios. ¿Y el mínimo? El mínimo establecido por el artículo 372 son 5. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. La sociedad limitada, a esos aportes que hacen los socios, ¿cómo se les denomina? Cuotas sociales. Ok, muy bien. Tus notas son 4, 3, 5, 4, 3 y 4, 5. Muchas gracias, doctor. Ok. Sigo con Juan Camilo Caro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Juan Camilo. A ver, Juan Camilo, ¿qué sociedad trabajaste? En comandita simple, doctor. Una pregunta, Juan Camilo. En la sociedad en comandita simple, el socio gestor también puede adquirir posteriormente la calidad de comanditario. Sí. Y en la misma sociedad, en la en comandita simple, el socio comanditario, después de que ya la sociedad está en funcionamiento, puede adquirir la calidad de gestor. No. Ok, muy bien. En la sociedad en comandita simple, ¿cuándo le surge la obligación para que la sociedad necesite de revisor fiscal? ¿Alguna pregunta? En la sociedad en comandita simple, ¿cuándo es obligatorio el revisor fiscal? Cuando no sé. No estoy, la verdad no estoy totalmente seguro, pero creo que es cuando exceden un equivalente como a 5.000 salarios mínimos. O sea, cuando pasan el monto máximo dispuesto por la ley. A ver, repito otra vez la respuesta a esa. O sea, requieren revisor fiscal cuando, o sea, cuando se excede el equivalente a 5.000 salarios mínimos, son como 3.000 millones de pesos, los ingresos brutos de la... Ok, listo. Primera nota 3.8, segunda nota 4.3, tercera nota 4. Listo, doctor, muchas gracias. Sigo con Jesús Gómez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver,
Gómez. Sí, doctor. ¿Qué sociedad trabajaste? La SAS 2, la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas 2. Dime 3 causales para que se pueda disolver y entrar en liquidación la SAS. Doctor, por realizar un hecho ilícito, por no ampliar el término de la sociedad y por ¿Cómo? Otra vez. y por no desarrollar su actividad social. No te escuché bien, repito otra vez, por favor. Por hacer un hecho ilícito, por no ¿Estás seguro? Bueno, de esa no estoy tan seguro, pero entonces podría ser también por pérdidas superiores al 50%. Puede ser también por no haber ampliado el término de la sociedad y por ¿Hay más espinaca? Sí, ahí queda un poquito. un poquito más de espinaca y le echas... Sí, échale más espinaca, pero la Karen, micrófono. Karen, micrófono. creo que ya le había dicho las 3, ¿no? Qué pena, es que se metió una interferencia ahí. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Entonces, por no ampliar el término, por no ampliar el término de la sociedad, por llegar al tiempo y no haber ampliado, por pérdida mayor del 50% de los aportes de la sociedad, por voluntad de los socios. Ok, listo. Siguiente pregunta. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuándo debe hacerse la reunión ordinaria? ¿En qué época del año? En los 3 primeros meses, Doc. Ok. Y última pregunta. ¿Podría hacerse en cualquier sociedad primero la reunión extraordinaria antes que la ordinaria? Por ejemplo, si estamos en el mes de marzo, estamos al 2 de marzo y todavía no se ha hecho la reunión ordinaria, ¿podría convocarse una extraordinaria antes de hacer la ordinaria? No, Doc. Ok, listo, muy bien. Tus notas son 4-5, 4-3, 4-5. Ok, Doc, muy amable, muchas gracias. Eduard Rodríguez. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas noches, Eduard. Se prepara Jonek Steven, Albey Rodríguez, Ángela Padrón y Angie Gómez. A ver, Eduard. Defíneme sociedad. Llamémoslo sociedad, todo acuerdo de voluntades entre dos personas naturales o jurídicas que pongan de acuerdo, establezcan realizar un aporte, ya sea monetario, material, llamémoslo bienes, con el fin de organizar un fin. A ver, ¿quién organizó las ideas, doctor? Sí, dejémoslo como un acuerdo de voluntades entre dos personas, ya sean naturales o jurídicas. Ok. Una pregunta. Si los socios, si hay 3 socios al momento de constituir la sociedad y los 3 socios son
un venezolano, un ecuatoriano y un haitiano. La sociedad la están constituyendo aquí en Colombia. ¿La sociedad sería extranjera o sería una sociedad colombiana? La están constituyendo aquí en Bogotá. Sería, digámoslo así, colombiana. Se está firmando, se está llevando, desde que cumplan los trámites que nos dice el Código de Comercio, donde el artículo 110, si mal no recuerdo, nos dice que se establezca domicilio aquí, digámoslo, en Bogotá, sería colombiana, doctor. ¿Y si hicieran el domicilio en Ipiales, Nariño? El domicilio principal, sí señor, sería igualmente colombiana. Ok. Ok, a ver, siguiente pregunta. Si un socio, si la sociedad dice que tienen que hacer unos aportes adicionales y el socio, uno de los socios no quiere, ese socio puede decir entonces que se retira de la sociedad o tiene que obligatoriamente hacer los aportes adicionales. Pues en lo que yo entiendo, doctor, si no están establecidos en los estatutos de conformación de la sociedad, no estaría obligado. Ajá. Ok, listo, Edward. Tus notas son 3-5, 4-3 y 4-3. Listo, doctor, muchas gracias. Jonek Rubiano, Steven Rubiano. Jonek Steven. Jonek Steven. Jonek no está. Albey Rodríguez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Albey. ¿Cómo Se estás? preparan Ángela Padrón, Angie Caterín Gómez, Camilo Rey y Carlos Díaz. A ver, Albey. Primera pregunta, Albey. Sí, dime. Mencióname 5 aspectos que deba llevar los estatutos de una sociedad. Primero, doctor, lleva el nombre, apellido, sea jurídica o sea por persona natural. Lleva el objeto social. 2, lleva el nombre de los socios, lleva el domicilio. Y esos son uno de los requerimientos. Más que diría, el otro se me escapa uno, varios. El domicilio, sí. Los socios, la representación, o sea, como quien representa la Junta de la Sociedad, que son el representante legal, que puede ser el administrador o el que denomina la Junta Directiva. En todas las sociedades es obligatorio que tenga una junta directiva. Por lo menos en la que yo trabajé, que fue la sociedad anónima, sí, claro, se me dio una junta directiva, en algo otras no. Como las Eso, no son. pero en general, todas tienen que llevar junta directiva.
De hecho, todas están conformadas por una junta y se forman por eso lo requieren los estatutos. Ojo la pregunta, ¿es obligatorio que todas las sociedades tengan junta directiva? La respuesta es sí o no. Sí, claro, doctor. ¿Estás seguro? Pues todas, porque todas deben tener una representación jurídica y esa representación jurídica se la da la junta o el representante. Siguiente pregunta. Todas las sociedades al momento de constituirse tienen que tener revisor fiscal. No todas, doctor, no todas. Algunas sí y otras no, de acuerdo como lo requieren si por ejemplo la SA y algo otra, la Comandita, requieren revisor fiscal si su capital se aumenta a 3.000 salarios mensuales o a 5.000 salarios mínimos. De hecho, si no, no. Pero como es la sociedad anónima y otras, esta sí por hecho lo lleva. Y así lo estipulan en los estatutos. Ok. Bueno, tus notas son 3.3, 4.3 y 3.8. Vale, doctor, muchas gracias. Dios te bendiga. Ok. Ángela Padrón. Buenas noches, doctor. No te veo. ¿Tengo abierta la cámara? Sí. Ya me moví. Sí, ya te veo. A ver, Ángela. Primera pregunta. A ver. Defíneme sociedades. Bueno, sociedad es la unión de dos o más personas que tienen un objeto en común donde hacen aportes en dinero, en trabajo o puede ser en inmuebles, con un objeto social en común y quedar establecido antes de, una vez lo registren en la Cámara de Comercio, dando cumplimiento a ese objeto. A ver, otra vez, repíteme la respuesta. Bueno, es la unión de dos o más personas que tengan un objeto en común o una economía en común y tengan por aportes, den aportes en dinero, en trabajo o en alguna definición de, ¿cómo se llama esto? En inmuebles. El objeto debe quedar muy bien establecido antes de registrarlo en la Cámara de Comercio y deben darle cumplimiento a este objeto social. Ok. Siguiente pregunta. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número máximo de socios? 25 socios, doctor. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Por acciones simplificadas. Sí. 1. Hay un comanditario y un gestor. Ibas bien. Ya cuando le añadiste eso, la embarraste. Sociedad por acciones simplificadas. O sea, las SAS. Ah, sí, señor. 1. En las SAS es obligatorio tener revisor fiscal.
Es obligatorio siempre y cuando los activos brutos sean... no, en las SAS no. No, en las SAS no es obligatorio tener revisor fiscal, no es obligante. Listo, 384343. Gracias, doctor. Angie Catherine Gómez. Presente, profe. Sí. Ok, Angie Catherine. Señor. A ver, Angie. En las sociedades anónimas se requiere de revisor fiscal al momento de constituirla. No. No se requiere. No, señor. Y en la sociedad anónima se requiere de junta directiva. Sí. La sociedad anónima, ¿cómo reponen los socios? No, en el número en los que aportaron. ¿Cómo? Hasta el monto de sus aportes. Ok. Listo, tus notas son 434338. Camilo Rey. Buenas noches, doctor. Ok. Se preparan Carlos Díaz, Claudia Vargas, Saide García, Franklin David Rojas y Marley Rodríguez. A ver, Camilo. Sí, señor. A ver, Camilo. En las sociedades en comanditas simples, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Comandita simple, mínimo son 2. Un gestor y un comanditario. Ok, ¿cuánto es el número máximo? No, no tiene límite. Ok, en la sociedad en comandita, simple, ¿cómo se le llaman a esos aportes que hace el socio gestor? El socio gestor, partes de interés. ¿Y al comanditario? Acciones. En comandita simple, ¿sí? En comandita por acciones. En comandita simple. Estamos hablando de la Comandita comandita simple, partes de... Comandita simple, partes de interés. En la de los gestores y en la de los comanditarios son aportes, cuotas sociales. Ok. Primera nota 3.5, segunda nota 4.3, tercera nota 4.4. Gracias, doctor. Sigo con Carlos Díaz. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Ya estoy listo.
A ver, Carlos. Dime. En una sociedad en general, o en las sociedades en general, los socios deben realizar siempre el mismo aporte, o sea, deben tener el mismo porcentaje o el porcentaje puede variar. El porcentaje puede variar. Ok. Cuando hablamos de, o qué porcentaje se tendría en cuenta cuando hablamos de la mayoría simple. ¿Qué porcentaje? Cuando hablamos del 51%, el 50 más 1. ¿50 más 1 de qué? De los aportes, del capital que haya en total de la sociedad. Ajá. ¿Y cómo se le llama cuando se va a reunir la sociedad? Esa palabrita para determinar esas mayorías. ¿Cómo se utiliza ese término? Cuando la junta de accionarios. Que empieza por la letra Q. Quórum. Ok. ¿Qué clases de quórum hay? Simple y por acciones. No. Por capital, o sea, por... Listo, tus notas son 4, 4, 3, 3, 8. Gracias. Claudia. Aquí estoy, profe. Esta pregunta me imagino que la debe responder bien, porque tiene conocimiento de eso, porque también se maneja en propiedad horizontal. El quórum, ¿qué clase de quórum existe en la sociedad? El deliberatorio y el decisorio. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? El deliberatorio, como su nombre lo dice, es para poner en conocimiento o en propuesta de los asambleístas lo que se está en ese momento preguntando. Y el decisorio, pues también como la palabra lo dice, es la decisión que se va a tomar con respecto a lo que se está preguntando. Ajá. Ok. ¿Dentro de qué época del año se debe reunir de forma ordinaria la sociedad? Dentro de los 3 primeros meses, máximo hasta marzo. Listo, muy bien. 3, 8, 4, 3, 4, 5. Gracias, gracias, gracias. Ok, sigo con Saide García. Saide. Buenas noches, Doc. Buenas noches. A ver, Saide, defíneme la sociedad. La sociedad es la celebración de un contrato entre personas naturales y jurídicas que se obligan a hacer alguna clase de aporte. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le llaman a esas personas que están creando la sociedad? ¿Qué nombre reciben? Socios. Ok. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cómo se llaman los socios que están aportando el dinero? Los socios que están aportando el dinero. Ah. Los comanditarios. Ajá. Socios comanditarios. Ok.
Tus notas son 4.8, 4.3, 4.4. Gracias, don. Ok. Franklin David Rojas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, primera pregunta. ¿Qué sinónimo podrías decirme de la palabra estatutos? ¿Qué sinónimo? Contrato. Ajá. La sociedad puede definir dentro de sus estatutos que las utilidades se repartan cada 5 años. Sí, claro que sí. Pues si la mayoría está de acuerdo, sí. Si la sociedad genera utilidades, es obligación que haya reparto de las utilidades. Sí, claro que sí. Bueno, tus notas son 4.3, 4.3 y 3.8. Gracias, Sigo profe. con Marley Rodríguez. Marley Rodríguez. Sí, señor, aquí estoy. No te veo. A ver, Marley. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Dos. ¿Estás segura? Sí. Siguiente pregunta. En la sociedad por acciones simplificadas, o sea, las SAS, Sí. ¿cuánto es el número máximo de socios? Más o sea, no tiene límite. ¿Ok? Y en la sociedad anónima, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Cinco. Ok, tus notas son 4, 4, 3, 3, 8. Gracias. Bueno, ya por el tiempo que queda la clase, alcanzo a evaluar a Lady Viviana Velasco. ¿Está presente? Sí, señor, presente. Ok. Qué pena, no puedo usted verla bien. Silvia Hoyos. Silvia Hoyos está presente. Ángela Acevedo. Sí, señora, acá estoy. Ok. Y Mayerly Araque. El resto quedan para mañana. Bueno, Velasco. Velasco, a ver. Señor, presente. Si la sociedad, el objeto de la sociedad es la comisión de un delito, ¿ese objeto sería lícito o no? No, no es lícito. No es lícito. No es lícito porque si es un delito, pues obviamente no estaría contra o estaría en contra de la ley para poder formar una empresa, una sociedad. Ok. ¿Cuál sería la consecuencia si el objeto que establecen los socios está en contra de la ley? ¿Cuál sería la consecuencia legal? ¿Qué sanción al negocio jurídico tendría? Sanciones, pues las sanciones legales serían que cerrarían la empresa inmediatamente, es decir, no se podrían constituir como una sociedad. Habría una disolución completamente de la empresa debido a que su objeto no es lícito. Ok. ¿Y cómo se llama la entidad que se encarga de llevar el registro de las sociedades?
la Cámara de Comercio, en nuestro caso en Colombia. Cámara de Ok. Comercio. Listo. Tus notas son 4, 4, 3, 4, 3. Gracias, profe, qué amable. Ok, Silvia Buenas Hoyo. Profe. Ok, Silvia. Silvia, las sociedades en general, exceptuando las SAS, ¿cuánto es el plazo que tienen para el enervamiento de una causal de disolución? ¿Cuánto es el plazo que tienen para el enervamiento en una causal de disolución? Ajá. ¿Cuántos meses? Profe, 18 meses. Pero El eso plazo en las máximo. SAS, en el resto. En la SAS, en la otra de 6 a 18 meses. En el resto son solo 6. Ok, 6 y 18. Sí, profe. Siguiente pregunta. Defíneme la sociedad. Defíneme qué es una sociedad. Profe, el artículo 98 del Código de Comercio dice que es cuando una o más personas se obligan a o hacen un aporte que puede ser en dinero, en bienes o en trabajo, y es con el fin de repartirse las utilidades y digamos que las utilidades obtenidas en la empresa, y se debe constituir legalmente y queda independiente la sociedad a cada uno de los, o sea, es decir, crean una sociedad independiente de los socios. Ok, última pregunta. En una sociedad en comandita, el Sí. socio comanditario puede administrar la sociedad. El socio comanditario puede administrar la sociedad. Está el comanditario y el gestor. El comanditario, no. Ok, listo. No. Tus notas son 3.8, 4.3, 4.5. Gracias, doc. Mayerly Araque. Seguía yo, doctor. Ángela Acevedo, ¿verdad? Sí, señor. Ángela. A ver, Ángela. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el número máximo de socios? Máximo ilimitados. En la sociedad anónima, ¿es obligatorio el revisor fiscal? No, señor. En la sociedad anónima no es obligatorio. No. En la sociedad limitada es obligatoria la junta directiva. No, hay junta de socios. Las notas tuyas son 3.8, 4.3, 3.8. Finalizo Gracias. con Mayerly. Mayerly Araque. Dígame, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, en la sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Comandita por acciones. Sí. Dos socios, ¿Estás segura? de 2 a 5 socios. En la Sí, señor, 2 sociedad, socios. en la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Acciones simplificadas. Esa creo que es acción. Las SAS, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto es el mínimo? 1. Y en la sociedad colectiva, ¿cuánto es el 5. mínimo? En la colectiva, ¿cuánto es el mínimo? 2. Ok, listo. Tus notas son 3.5, 4.3, 3.8. Gracias, doctor. Ok. Nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Gracias. Bueno, doctor, feliz noche. Doctor, feliz noche, que esté muy